¿Quieres que nos sentamos? Marta, como ¿Cómo queráis. quieres? Siéntate aquí. Da igual. Jorge, Gracias. por aquí. Bueno, nos encontramos ante dos personas francamente deslumbrantes. Marta Bertolaso, yo creo que es a la vez hija y madre de la medicina translacional, ¿no? Bueno, me de ocupo esa, también, de esa, entre otros. que es tan necesaria de ese concepto que tampoco es tan antiguo, que llevamos hablando de la importancia de esa aplicación, o sea, para la medicina, la salud, el cuidado de la salud, el cuidado del enfermo no tiene ningún futuro si no empezamos por ocuparnos por cómo es el sistema, el funcionamiento, funcionamiento básico de los... Y en su complejidad. Y la complejidad de estos funcionamientos. Y el doctor Trainini es nada más y nada menos que yo diría el pionero, por lo menos yo no he leído nada anterior a lo que ha escrito él, y ahora sí se están escribiendo más cosas, pero sí el primer libro escrito de verdad que salió sobre la medicina de la complejidad es absolutamente fascinante. O sea, es una nueva interpretación del ser humano y de la relación del ser humano con su entorno, ¿no? De la interacción. Es hablar un poco de que el hombre es el único animal, o lo que nos diferencia del resto de animales es nuestra capacidad de reflexionar sobre el mundo y al mismo tiempo de modificarlo y por lo tanto hacerlo mucho más complejo. Entonces, con estas dos figuras de la ciencia, pues me gustaría que tuviéramos una pequeña conversación, pero sobre todo que deje de hablar yo y empecéis a hablar vosotros. Vale, empezamos con Jorge. ¿Cómo surgió? Si fue una intuición o fue una conversación, o cómo empezaste a pensar en, a ver, no hay enfermedades sino enfermos, no hay enfermedades sino enfermos, no podemos hablar de un individuo si no hablamos del individuo dentro de su complejidad. ¿Cómo se te ocurrió hacer toda esta teoría de la medicina de la complejidad? En estos minutos que tenemos debemos dejar sentados conceptos claros y no indeterminados, equívocos. Y fundamentalmente, cuando uno habla de este tópico, debe entender que no somos estructuras físicas, sino que somos estructuras psíquicas en una materia física. Y creo que este es el gran dilema de las ciencias humanas, de las ciencias fácticas, porque nos encontramos ante una conciencia. Y empecé a pensar en esto cuando me di cuenta que la medicina no había salido de su esquema mecanicista, un sistema newtoniano, cartesiano, galileano, si se quiere, en el cual se manejó durante 3 siglos con causa-efecto y se sigue manejando todavía con causa-efecto. Ha incorporado algo que es la probabilidad, pero resumiendo, pudimos pasar de una medicina clásica, mecánica, pudimos pasar a una medicina de la probabilidad a través de un esfuerzo enorme y de un avance de todo el resto de la ciencia. Esto se impulsó fundamentalmente a través de la termodinámica con Boltzmann y a través también de ese enfrentamiento que hubo entre Boltzmann y Darwin en relación a la flecha del tiempo y a los procesos reversibles o irreversibles. Y desemboca con una playa de ciencias que incluye la filosofía, incluye la sociología, incluye la psicología, no solamente a la mecánica cuántica, a la física cuántica, en la cual se introduce la aleatoriedad del universo
y se llega a un concepto de probabilidad que ya había establecido eso, había sido establecido por Boltzmann hacia 1860 y que lo llevó al suicidio, porque se enfrentó con todo un paradigma difícil de romper sobre que los procesos físicos eran reversibles. Y se pasó a la probabilidad, pero la probabilidad no alcanza en las ciencias humanas. Si hay que llegar a la pregunta, ¿qué es el hombre? Que es lo que se preguntaba Kant. Y cuando uno se pregunta qué es el hombre es una conciencia. Es una conciencia y la existencia debe ser un acto moral. Y eso está dentro de una estructura física. Bien, nos hemos ocupado nosotros de las estructuras físicas y nos hemos ocupado de lo que puede, si colocamos en un platillo todo el universo, en el otro platillo lo que compensa eso es la conciencia humana que puede adjetivar al universo íntegro. Y entonces terminando la medicina, eso motivó, bueno, toda una evolución de pensamiento y de desarrollo y de practicabilidad dentro de la medicina, porque hay que llevarlo al paciente, hay que llevarlo todos estos elementos de la complejidad, la singularidad del paciente. Y hoy la medicina está siendo concisos y contundente, está en un problema epistemológico, porque los procesos de sistematización de la medicina se han alejado de esa singularidad que tiene el paciente. Segundo, ha desconocido lo que es el factor humano. El factor humano que es inherente a la. Es decir, cada uno de nosotros, tanto en salud como en enfermedad, obedecemos una serie de procesos emocionales, psíquicos, cualitativos, que no toman en cuenta la medicina habitualmente. Y el tercer punto que es necesario evolucionar es la inflexión, es el entrelazamiento en la cual estamos insertos en todo el universo y en la cual ha colaborado sí en esto mucho todo lo que es lo cuántico, como por ejemplo el teorema de Bell. Concluyo. Muy bien. ¿Y cree que estamos a tiempo de llevar de introducir esa nueva medicina y ser capaces de alcanzar un concepto más holístico de lo que significa el ser humano? Tengo una experiencia bastante amplia en esto porque he tratado desde hace decenas de años insertar esto dentro de la práctica diaria. Me parece que se necesita cambiar los currículos de formación de las ciencias humanas, en lo cual el médico se ha alejado y uno nombra algo que parece que está estigmatizado, porque la filosofía que se fue estableciendo de pronto se estigmatizó en un punto que quedó aislada. Y es lo que hay que hacer translacionalmente, hay que incorporar a las ciencias humanas la filosofía, la física, incorporar todo eso. Y esto no es circunstancial que a partir del siglo XX se haya hecho una movilización de todas estas ciencias y la medicina ha permanecido al margen de toda esa evolución filosófica. En lo que quiera o no quiera, yo recién lo escuchaba a Ignacio, y en relación a lo emergente de la vida, y si Kant decía que había tres palabras que no tenían definición, que eran libertad, Dios e inmortalidad. Yo creo que yo las cambié con toda la humildad que puede tener mi pensamiento y creo que hay tres circunstancias que nos define gran parte de lo que somos como existente y es las palabras o los conceptos de origen, fin y nada. Creo que esas tres palabras tienen un curso en nuestro subconsciente que hace que oscilemos muchas veces entre la salud y la enfermedad. ¿Fin en el sentido de final o en el sentido de finalidad? No, en el sentido de fin.
No, para los conceptos de origen, fin y nada son absolutamente indemostrables con cualquier tipo de significado que queremos darle. Sí, es meternos nos podría llevar al suicidio, como le pasó. Exactamente, a intentar, Luis. intentar solucionar ese tipo de preguntas. Es una forma de, o sea, cómo hemos pasado de la singularidad o cómo estamos intentando pasar de la singularidad a la complejidad, cuando en realidad el objetivo es pasar de la complejidad a la singularidad. Esa es una de las... Que hay una retroalimentación permanente. Yo creo que yo en este periplo de este cambio, que para mí arranca hacia 1860 con Bollmann y un siglo más tarde prácticamente encuentra un gran significado todo ese siglo de trabajo con la teoría de las estructuras disipativas. Lo cual, cuando uno profundiza a Prigogine o a Isabel Stengers, se da cuenta de que la física que proponen ya no es una física puramente material, sino una física que se entrelaza con la conciencia humana, por eso hablan de una física espiritual. Todo está, somos organismos individuales con una conciencia. Esa conciencia que tenemos evolutivamente digamos, tiene conceptos mucho más claros sobre el universo que el resto de las conciencias en esa evolución que fue desde el ser al ser hombre y hasta el ser hombre. Tiene una evolución fantástica. Y eso nos hace también trágicos, porque sabemos que la vida tal cual la definimos está dentro de esa conciencia que conservamos. Pero parece ser que pertenecemos a sistemas mucho más grandes, y en ese sistema mucho más grandes está la eternidad. La eternidad está en la transformación. Dios mío. ¿La eternidad está o es la transformación? Es transformación, la eternidad nuestra está en la transformación. Vale. Se nos pone complejo el tema. A mí siempre me gusta explicar un poco el discurso del doctor Trainin, es siempre tan enriquecedor y a mí me gusta intentar hacerlo más de andar por casa y explicar un poquito cómo es mi punto de vista de la complejidad o de la medicina de la complejidad, pensando en algo que no es medicina, ni es aparentemente complejidad. Es una cosa que, independientemente de a qué se dedique cada persona que están aquí, que hay médicos, físicos, matemáticos, o sea, personas que se dedican a cosas absolutamente diferentes, pero hay una cosa que todos, el 100% de los que estamos aquí, compartimos, que es, aparte de ser personas, es que pagamos el IVA. Entonces, en la medicina de la complejidad es un poco intentar expresarlo de esa forma. O sea, el IVA es un impuesto que no tiene nada que ver con esto, pero sí es el valor añadido. Y ahí es donde radica el poder de la complejidad. O sea, es intentar pensar que las meninas tienen el mismo valor que los pinceles, el óleo y el lienzo en el que están pintados. No, las meninas tienen mucho más valor que ese, es el valor añadido que le dio Velázquez, pero tiene mucho más valor que eso, es el valor de la persona que se traslada cada día o cada X días a ver el cuadro, la persona que mira el cuadro, las personas que lo observan, las moléculas de aire que están pasando en esos momentos, las emociones de las personas que lo observan, quienes lo estudian, quien viaja desde Oslo a Madrid para ver ese cuadro, ¿no? Pues evidentemente tiene un valor que va muchísimo más allá de lo que cuestan los pinceles, el lienzo y los óleos, ¿no? Ese es el valor que nosotros pretendemos, o que yo creo que la medicina de la complejidad intenta ofrecer a los que lo miramos desde fuera y con el respeto del desconocimiento. No sé, doctor Trainini, si esto puede ser un poco, simbolizar un poquito también el... Sí, simboliza, pero yo creo que la medicina, como el educador o el sacerdote, se enfrentan a una
conciencia particular, y es la que tenemos enfrente en determinado momento. Y entonces ahí necesitamos todo el conocimiento necesario, no solamente conocimiento necesario, sino comprender el valor de la conciencia en los procesos de salud o enfermedad, sino saber que la integridad no pasa por el desorden físico del paciente solamente, sino que pasa por su psiquis, su entorno. El paciente responde de acuerdo a una concepción que nosotros debemos interpretarla, incluso debemos tener la facultad del lenguaje para poder entendernos con el paciente. Y esto que parece trivial no lo es, porque de pronto se pertenecen a espacios diferentes, a culturas diferentes, a formaciones diferentes, y es necesario esa horizontalidad con el paciente. Yo en esto tengo una anécdota fantástica, que vamos al principio de su pregunta que usted me hizo, y es que yo soy de base cardiocirujano y operábamos en un instituto importante 2 corazones por día, ¿no? Y durante años. Y un día me planté y dije, yo no puedo operar 2 corazones por día, yo me debo al paciente desde que se duerme hasta que se despierta. Y teniendo esa concepción de una inflexión, entrelazamiento con el paciente desde su hábitat, desde su entorno, desde su psiquis. Es decir, empecé a ver que los resultados mejoraban espectacularmente. Cuando el enfermo me veía cuando se dormía en la sala de operaciones, cuando se despertaba en recuperación y sabía que yo estaba a su lado, era como el amigo, esa conciencia. Así que los factores emocionales, psíquicos, los factores ambientales, afectivos, juegan una importancia fundamental en el proceso de salud e enfermedad. No lo conocemos porque esto es cualitativo, la medicina tiende a ser cuantitativa porque los sistemas económicos también tienden a eso. Y estos son cosas difíciles de medir y son cosas difíciles de costear. Se nos complica la cosa. Ahí ya sí que tenemos que contar con otras disciplinas que nos ayuden a gestionar esto, ¿no? Ahí a los médicos normalmente se nos va. Hipócrates decía que el enfermo debía ser un amigo. Sí, es el proceso de cómo ha evolucionado la relación médico-paciente, ¿no? Yo creo que el amigo en base de la confianza, ¿no? Ante el enfermo debemos recapitular mucho en la formación médica de todas estas cosas, porque ante el enfermo necesitamos utilizar también lo que utilizaban los griegos, el epoyé. El epoyé era la suspensión de todo tipo de afirmación o negación de algo. Es decir, debemos usar todo el conocimiento, pero tener ese minuto de reflexión, de no creer las cosas ni negativas ni positivas, sino suspensión del juicio para poder introducirnos en el paciente. No olvidemos que el paciente, sobre todo los pacientes cuando están con una dolencia importante, pasan por diferentes etapas. La primera etapa es ¿por qué me tocó a mí? Nos preguntamos todo. La segunda etapa es ¿no será un error de diagnóstico? La tercera etapa entramos en una esperanza. Pero después el enfermo se cae a medida que pasa el tiempo y entra en una especie de estado de desesperación. Y me parece que se abandona. Entonces me parece que son todas esas circunstancias, son circunstancias que debemos manejar no solamente el médico individualmente, sino con el entorno. Y eso tiene mucha implicancia en todo lo que estamos hablando, de la impresión, la complejidad y trasladar todos esos factores emocionales. Hemos avanzado mucho en lo material, hemos esperado, como decía un autor importante, ¿no? Tenemos que hacer un alto para esperar el corazón del hombre. Es muy bonito. Eso, pues me gusta esa frase para terminar esta primera parte de la intervención del doctor Tainini.
Y ahora me gustaría, bueno, Marta Bertolaso, la doctora Bertolaso es de formación bióloga y doctora en filosofía, ¿no? Que me parecen una mezcla absolutamente fascinante. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cuál es el papel de la filosofía moderna, la filosofía de la ciencia moderna, y qué papel puede jugar en esas transiciones de las que nos habla el doctor Trainini o en las que trabajas tú de forma cotidiana. Gracias, Lola, y gracias al doctor Tainini, porque pienso que ya de alguna manera ha mencionado las transiciones que me parecen más relevantes. Pues esta pregunta podría tener distintas respuestas, ¿no? Porque desde siempre los filósofos se han preguntado sobre la relación entre las partes y todo. Y esto es lo que está detrás de ese concepto de complejidad que ahora nos ha mencionado en el plan, en el contexto de la medicina. El doctor Trainini también se mencionó antes en esa presentación fantástica que Ignacio nos dio la oportunidad, ¿no?, de escuchar. Y creo que lo que añadió ahora el doctor Tainini es más bien el hecho que tenemos que tomarnos cada vez más en serio el papel que juega el todo en esta dinámica. Y en este caso el todo es precisamente la persona humana. Y para contestar desde mi perspectiva, porque claramente soy un poco el típico híbrido de la sociedad contemporánea, ¿verdad? Porque es que una facultad científica y la filosofía, pero como también hemos oído, acabamos de oír, hace falta cada vez más hoy en día juntar las disciplinas científicas con las humanidades. Y en particular la filosofía. Y en particular la filosofía, bueno, sí, pero esto no lo puedo decir yo, porque siempre parece que nos ponemos... Ah, bueno, eso lo puedes decir tú. Entonces, yo creo que el punto más interesante por los temas de complejidad en los temas generales es el siguiente. Hemos heredado de alguna manera una filosofía que no es la filosofía antigua, sino es una filosofía más moderna, que nos ha llevado a pensar en términos de interacciones entre cosas que en principio, por una física muy específica que también conocemos, ¿no?, son entre cosas que en principio son inertes. Entonces, las dinámicas que rigen esas interacciones son más bien dinámicas de causa y efecto, son dinámicas mecánicas. Y son lineares y pueden ser reversibles, en principio, por la matemática y la física que tienen detrás. Y en cambio, por la física del último siglo y otras ciencias de la complejidad que se mencionaban antes, ¿no?, ahora conocemos cada vez mejor, tenemos que razonar más bien en términos de relaciones. Y esto quiere decir que la relación entre las partes y el todo no es simplemente que tenemos que entender el todo como algo que emerge de la suma de las partes o de las propiedades de las partes, sino más bien que las relaciones específicas entre las partes constituyen una función emergente y que por ser emergente tiene una influencia causal, perdón, después dejo de utilizar palabras, digo que puede resultar sin café algo, digo, pero por lo menos eso es lo que dicen los estudiantes, ¿no? Pero digo que tiene una relevancia causal. Esto quiere decir que tanto en las organizaciones sociales, todavía más, yo creo que el hombre y la medicina es paradigmático en ese sentido. Pero esto también se puede decir para las células en nuestros tejidos y se puede decir de las aves organizadas para producir, ¿no?, lo que producen. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Eso tiene consecuencias muy importantes porque quiere decir que las funciones específicas de las partes y las propiedades de las partes dependen de alguna forma del conjunto. Y bueno, si piensan no sé cuántos aquí, puedo preguntar, utilizar ¿cuántas personas aquí están que trabajan en empresas? ¿En empresas? Sí. ¿Vale? ¿Y científicos?
Vale, bueno, una minoría. Vale, entonces voy a utilizar más bien ejemplos de un... cuando se ha constituido un nivel de organización, las personas funcionan dentro de ese nivel de organización por los patrones que rigen la lógica y la información que se genera dentro de ese nivel. Y por eso a veces es muy difícil mover personas de un nivel a otro. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo y en las medicinas de las enfermedades crónicas o de las enfermedades complejas, por ejemplo el cáncer, que es el que conozco mejor, y que es lo que conozco mejor, pero también muchas enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer. Os pongo un ejemplo muy práctico de Alzheimer, ¿no? Cuando se intentó, llevamos trabajando en un proyecto empírico con personas enfermas de Alzheimer y médicos. Y los médicos tenían muchos datos de los baremos que se pueden medir dentro de distintas áreas del cerebro con respecto al metabolismo de las distintas áreas del cerebro. Y nos pidieron, desde una perspectiva integrada, holística, de sistemas, estudiar esos datos. Y no hubo manera de predecir, de poder decir algo predictivo sobre la enfermedad de Alzheimer, mirando a los datos que teníamos, que eran muchos, de metabolismo de las distintas áreas del cerebro. Por neuroimagen funcional, o sea que tenéis... Todo, teníamos imágenes de ese tipo, pero también teníamos medidas de metabolismo, de producción, sí, sobre todo de producción, de distintas proteínas. O sea, teniendo toda una serie de datos de diferentes... Como una mapa de nuestro cerebro que está organizado por áreas funcionales, como sabemos, y teníamos datos de cada área. Pero ningún dato de estos era predictivo. Entonces, lo que decimos fue pues, que vamos a intentar mirar a estos mismos datos desde una perspectiva integrada y sistémica. Y miramos a las relaciones, a las proporciones entre datos, entre las distintas áreas. Y cuando empezamos a mirar no a los datos particulares de las áreas, sino a las medidas, ¿no? a las relaciones, a las proporciones entre áreas, que son datos dinámicos, claramente, pues allí sí que ya tuvimos correlaciones que eran relevantes para predecir, para poder decir algo más preciso y más concreto sobre la posibilidad de desarrollar en un tiempo X la enfermedad. Tú me dices cuándo tengo que... predictivos, ¿no? Sí, sí, tranquila, estamos bien de tiempo. Que es la búsqueda de modelos predictivos a través de los diferentes, ¿no? Sobre todo mirando a las relaciones y no simplemente a los datos particulares. Ese es el punto. Y esto creo que mirar a las cosas desde una perspectiva de la complejidad y en ese sentido desde una perspectiva holística, de patrones de sistema, y no de valores particulares. Esto nos abre nos abre nuevas posibilidades. También yo creo de predicción en términos cuantitativos, pero como usted mencionaba antes, esto requiere una nueva epistemología. Esto requiere una nueva manera de mirar a las cosas y también una nueva manera de medir a las cosas y desde luego, y sobre esto estoy súper de acuerdo con lo que se mencionaba antes, nuevas instituciones que sean capaces de llevar esto. Porque es claro que en los hospitales, a veces a nivel de gobiernos, no tenemos los instrumentos y en esto voy a decir algo que puede provocar, pero tú me paras, ¿vale? Digo, es que si es por provocar, difícilmente te voy a parar yo. No, yo creo que uno de los problemas filosóficos, culturales, que tenemos por el mecanismo y el reduccionismo que he mencionado antes, es que a veces hacemos preguntas que son irrelevantes y no preguntamos lo que es más necesario, lo que sería más oportuno preguntar.
Os pongo dos ejemplos. A veces nos preguntamos sobre si existen o no existen, si existe o no existe materia orgánica en otros planetas y en otros mundos, ¿vale? Y no nos preguntamos por qué hablamos de materia orgánica. Los organismos, materia orgánica, decimos materia orgánica porque los organismos vivientes están constituidos por esta materia. Pero no es porque no podemos encontrar esta materia orgánica en otros lugares. El problema no es ese. El problema es porque ese organismo específico utiliza solo eso. Y eso nos lleva al tema de información que se mencionaba antes. Digo, el mundo, especialmente el mundo viviente, se estructura de una manera que selecciona todo el tiempo. Y creo que por allí, por lo menos eso es lo que entiendo también yo de lo que decía el doctor Trenini aquí de la medicina de la complejidad, tenemos que tomarnos mucho más en serio la capacidad que la persona particular tiene de entender, de dar sentido, de encontrar un fin, a lo mejor, dentro de circunstancias que pueden parecer una paradoja en su vida, que puede parecer como todo un problema. Esto quiere decir, por ejemplo, que no hay una sola manera de ser sano, ¿no? Igual que no hay una manera tener salud. De tener una enfermedad. Esto es, ¿no? Y esto a mí me parece que esto pide a la medicina contemporánea una reflexión mucho más amplia en la línea de lo que decía también el doctor Trenini y que tú mencionabas también, ¿no? Porque estoy muy segura que aquí estamos algunos que desde un punto de vista de la objetividad de nuestra salud estamos muy bien, pero nos encontramos fatal, ¿vale? Y habrá personas que en cambio tienen alguna enfermedad objetiva, pero que no por lo que estoy diciendo yo, pero por el contexto y el conjunto están disfrutando muchísimo y dicen, pues sabes que me encuentro fenomenal. Con esto no quiero decir que... Se te oye bien, sí, de todas maneras. ¿Lo puedo llevar sí, así? Digo, si no, ya. Vale, muchísimas gracias. Sí. Esto siempre, la tecnología, ¿verdad? Digo, con esto no quiero decir que no hay una objetividad médica, científica, sino que la persona humana tiene mucha más capacidad y recursos en términos energéticos, que quiere decir también espirituales, digo, porque es parte de la energía que podemos utilizar, ¿vale? Para salir para encontrar una respuesta, ¿no? Para encontrar una síntesis, para encontrar un sentido a situaciones de las que pueden depender muchas cosas y muchos factores también en la medicina, en una enfermedad concreta. Aquí tendría ejemplos en el cáncer, claramente, que a lo mejor muchos otros aquí tienen, pero no sé si quieres, sí, no quiero alargarme, sino... Sí, todavía tenemos algo de tiempo, si quieres. Sí, porque sí, yo creo que resultaría interesante el campo específico en el que trabajas es en la aplicación en el cáncer, ¿no? O sea, todo lo que estás comentando parece muy, por ejemplo, en psiquiatría, que es el campo en el que trabajo yo, psiquiatría y neuropsiquiatría, es muy evidente. O sea, hay gente que no tiene ninguna enfermedad mental, pero es mentalmente muy enferma y muy tóxica y muy patológica, y personas que son muy sanas pero luego de repente tienen pues una enfermedad mental, ¿no? En psiquiatría se ve muy bien. Y también a mí me da la sensación desde la psiquiatría de enlace, que es lo que yo he hecho fundamentalmente toda mi vida, es muy llamativo las maneras de enfermar tan diferentes que hay en las personas con cáncer. Claro. Entonces, sí me gustaría saber si hay algo de aplicación en lo que es la filosofía de la ciencia a que nos pueda alumbrar o ilustrar un poco en este sentido de cómo existen maneras tan distintas de enfermar en enfermedades que son tan... Vale, aquí muchísimas gracias, porque esto me ayuda... a ver, aquí hay otra cuestión que a mí me parece que a veces nos planteamos de una manera que no es correcta. Precisamente por lo que dices tú y mencionabas. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del cáncer.
que creo que desafortunadamente muchos tenemos, digo, como algo muy cercano y muy conocido, ¿no? El cáncer ya sabemos que tiene muchas causas, ¿vale? Y que hay muchísimos factores que contribuyen al origen del cáncer y que contribuyen también a su desarrollo. Y entonces, desde el punto de vista de la complejidad, esto quiere decir que hay una multiplicidad de causas. Y cuando utilizamos estas palabras de multiplicidad, pensamos enseguida en complejidad. Pero en la medicina cada vez más queda claro que si seguimos preguntándonos sobre todos los factores que contribuyen al cáncer, no vamos a conseguir ninguna respuesta a la pregunta fundamental, ¿qué es el cáncer? Porque seguimos llamando todas esas enfermedades, que desde algún punto de vista pueden ser consideradas enfermedades distintas por las moléculas que están involucradas, cáncer. Entonces, eso es un ejemplo muy interesante del precio, de una visión reduccionista del mundo y de las cosas, ¿no? Porque si estamos dentro de ese framework, seguiremos buscando por moléculas particulares y no nos vamos a interrogar sobre la relevancia de las interacciones, por ejemplo, de las células dentro de un tejido o de un tejido dentro de un órgano o de la persona con su entorno. Y en cambio, sabemos que, por ejemplo, patologías como el cáncer muchísimas veces están relacionadas con situaciones de estrés. Y no solo por el estrés, y no principalmente, gracias a Dios, por el estrés de correr todos los días para ir a trabajar, sino por factores de estrés más bien emotivos, de cansancio, y eso es de un gasto energético de nuestra psicología, de nuestra biología. Y esto tiene que ser sobre un tiempo, ¿no? El tiempo también es muy importante. Entonces, donde quiero llegar es que la pregunta más importante también desde un punto de vista médico que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué no desarrollamos un cáncer todos los días? Porque si son muchos los factores con los que el cáncer está relacionado, está claro que cada uno de nosotros, de hecho, tendría que desarrollar un cáncer todos los días, desde un punto de vista estadístico. Pero por el tema de homeostasis, por el tema que también esta complejidad está gestionada y está como de alguna manera estructurada dentro de una identidad funcional que funciona como una unidad. Y cuanto más fuerte es esa unidad, más toda esa información que se maneja y que se genera todo el tiempo puede estar como compacta. Se puede organizar alrededor de una finalidad única. Eso es lo mismo que pasa en las empresas, ¿eh? El tema y el problema que estamos debatiendo con empresas en este momento es precisamente cómo vamos a motivar a la gente dentro de nuestra empresa a las transiciones digitales, por ejemplo, con las que nos estamos enfrentando. Clarísimamente, el riesgo podría ser un aumento de complejidad a distintos niveles, sin más. Y lo peor no es el aumento de complejidad, sino el hecho que si esta complejidad no está como equilibrada con una identidad fuerte, que es la identidad que antes nos mencionaba el doctor Zanini en la persona, en la medicina, pero en las empresas es la capacidad, por ejemplo, del director general de transmitir una motivación fuerte. Lo que pasa es que las partes dejan de funcionar con una especificidad local para el bien del todo, para el bien del conjunto. Lo que quiero decir con esto son dos cosas, que a veces el precio que tenemos que pagar de la complejidad es una homogeneización de las partes con respecto a sus funciones o sus acciones, relaciones. Y esto, en el mundo biológico, en el mundo de la vida, quiere decir una rigidez local con respecto a una finalidad global. Y esto vale para las células dentro de nuestros tejidos y es una de las razones por la que tenemos cáncer. El cáncer no es
al final un problema de las células que hacen más cosas o que proliferan más, sino que son menos capaces de integrarse funcionalmente en el tejido. Y eso mismo pasa en las empresas, eso mismo pasa en las redes sociales. Y esto, ¿puedo decir una cosa más? Por supuesto. A lo que nos lleva esto es que es otro que se mencionaba también antes en la presentación que tuvimos al comienzo de esta jornada. Yo creo que si no los tomamos en serio, nos lleva también a conceptualizar, a entender de manera distinta cómo tendríamos que desarrollar estructuras capaces de manejar el care, la capacidad de cuidado. Porque si el cuidado no depende tanto de las posibilidades aquí y ahora de la persona particular o de un órgano particular, sino más bien de su conjunto, de su contexto. Reforzar este contexto pone la persona, por ejemplo, en las circunstancias mejores para sacar de sí misma las capacidades de volver a integrarse funcionalmente. Y si esto no lo hacemos, claro que vamos a generar problemas. Bueno, esto es lo mismo que pasa con los chicos cuando manejan demasiado las redes sociales, ¿vale? Digo, porque ese proceso de homogeneización del que hablaba antes me parece que es una consecuencia casi lógica de este panorama. Y por el otro lado, donde vamos a crear un problema, podemos también perder una oportunidad. Y a mí me parece que esto está más bien relacionado con lo que mencionaba antes Ignacio en su presentación, y es lo siguiente. Si desde una perspectiva de complejidad, de integración holística de los sistemas, de la persona humana, de la sociedad, podemos entender de manera distinta también las personas que tienen enfermedad, las personas que consideramos distintas por X razones. Vamos a perder la posibilidad de aprender de ellos una manera distinta de estar en el mundo. Allí me parece que hay estudios también, hay estudios científicos con números. Traje uno aquí que si tenemos tiempo puedo mencionar, si no lo dejo, pero me parece, digo que hay estudios que a mí me parecen muy interesantes, que ven, por ejemplo, personas enfermas de Alzheimer, personas enfermas, niños autísticos, que tienen esa enfermedad terrible, y están trabajando con ellos, mirándolos no como personas que no pueden comunicar con el mundo, sino personas que tienen como un distinto acceso al mundo. Pueden utilizar lenguajes distintos, lenguajes que nosotros a veces consideramos sin más enfermedad, porque es radicalmente distinto de lo que vemos y de lo que vivimos todos los días. Pero si nos quedamos en esto, la verdad es que podríamos perder una oportunidad de entender más también de nuestras mismas posibilidades como personas sanas de entrar en comunicación con los otros y con el mundo. ¿no? Son aportes completamente diferentes desde la perspectiva de la singularidad de cada uno, que siempre va a ser aportes. Si todos fuéramos iguales, el mundo no sería mundo. Y paradójicamente, a mayor nivel de complejidad, mayor nivel de homogeneidad también, ¿no? Entonces es como si nos estamos moviendo en un mundo de paradojas que me parece muy interesante. No sé si el doctor Trainini le gustaría hacer algún comentario sobre la intervención de la doctora Bertolaso. Sí, coincido con los conceptos de la doctora. Y yo creo que los médicos nos enfrentamos al problema de llevar todo esto a la cabecera del paciente. Es como el gato de Schrödinger. Solamente vamos a saber si el gato está vivo o muerto al abrir la caja. Mientras tanto hay una superposición de estados, que es lo que sucede al médico en el periodo de reflexión sobre el paciente. Y hay un
un sinnúmero de desarrollos conceptuales que fundamentalmente parten de la física de 1920 con la mecánica cuántica y que son aplicables a esto, entender que hay una transformación continua, permanente del sistema, es decir, que nosotros vamos a estar más cerca del paciente en la medida que reinterroguemos a los signos que tiene el paciente en forma permanente y no quedarnos con un estado. Segundo, entender la sensibilidad a las condiciones iniciales, de la cual parte todos los sistemas y que tiene mucha importancia, sobre todo a nivel esto de pediatría, ¿no? Nosotros hicimos experiencia en hospitales pediátricos con este tema. Por ejemplo, en pediatría la sensibilidad a las condiciones iniciales de los niños tienen enorme importancia no solamente en el futuro físico del niño, sino en el futuro de su mentalidad, en su integridad. Entender que pertenecemos a haces de trayectoria, salir de causa-efecto, en la cual nos intenta poner la medicina basada en la evidencia, en la cual la medicina se va transformando en un manual de procedimientos y aleja al médico de todo ese proceso reflexivo que debe tener ante el paciente. El principio de incertidumbre, saber que nosotros adjudicamos ante una variedad de factores, como recién mencionaba la doctora, nosotros de pronto adjudicamos a un factor el hecho, sin saber que el principio de incertidumbre nos impide saber realmente qué es lo que está pasando o a qué obedece ese mismo proceso. Los médicos somos muy proclives, ¿no?, a hacer un tiro de escopeta con la terapéutica. Nos llevamos muy mal, Claro, manejamos muy mal la incertidumbre. Así es. Entonces, me parece que todos, saber el concepto del tiempo. El concepto del tiempo físico juega en la enfermedad un papel fundamental. Primero, en la enfermedad siempre encontramos 3 tiempos perdidos. El primer tiempo perdido es el de la enfermedad, hasta que se manifiesta. El segundo tiempo perdido es el del enfermo, que tiene que concurrir a la consulta. Y el tercer tiempo perdido es el del médico. Entonces, el tiempo juega en la enfermedad un valor fundamental. Lo mencionaba la doctora cuando mencionó el tiempo, el estrés. Yo tengo dentro de lo que he escrito un capítulo que es enfermedad del tiempo, que tiene que ver con esa situación, sobre todo en las grandes ciudades, en las cuales somos partículas que andamos... Somos como partículas que andamos colisionando con todo el resto en forma permanente y obviamente nos desviamos, nos destruimos, nos reorganizamos. Y a veces contra nosotros mismos. Exactamente. Es decir, y esa corrida contra el tiempo es la causa de desórdenes mayúsculos, pero no solamente psíquicos, sino produce descarga de neurotransmisores, descarga de catecolaminas, descargas de cortisol. Es decir, situaciones que la civilización con su avance de pronto es demasiado tecnológico y no está pensado reflexivamente a donde tenemos que llegar, que es a un humanismo. Exacto, que es a donde yo, y sí me gustaría con esto a lo mejor pues sacar unas pequeñas conclusiones sobre algunas notillas que he ido cogiendo. Y sí, efectivamente, o sea, la tecnología hay que saber utilizarla. O sea, hemos dicho que si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos en el mundo y sobre lo que significa el mundo. Una capacidad de reflexión que implica una capacidad de modificación. Una capacidad de modificación que está paradigmatizada, o no sabría qué palabra decir, en la tecnología y en cómo la tecnología puede al mismo tiempo cambiar y modificar lo que nosotros mismos estamos cambiando y modificando. Aquí me quedo con una frase muy importante que ha dicho el doctor Trainini, que me la he apuntado y me la voy a grabar.
que es la existencia del hombre debe ser un acto moral. En este sentido, yo creo que cuando estemos manejando y trabajando sobre tecnología y sobre cómo modificar el mundo, tenemos que dirigirnos hacia esa idea que acaba de transmitir el doctor Trainini. Nuestra existencia aquí no tiene que ser un acto moral. Y voy a terminar, si me lo permiten, con una frase que me parece magistral, o sea, de estas frases que de repente lees y dices, y ves la luz, ¿no? Estas frases casi epifánicas que he leído en el primer libro del doctor Trainini, de la medicina basada en la complejidad. Vamos a intentar no frivolizar, porque ahora factor humano, se habla de factor humano y ya se ve hasta marcas de ropa que se llaman factor humano. No vayamos a frivolizar sobre lo que es el factor humano. El factor humano es lo más importante que tenemos. El factor humano es la conciencia. Y dice el doctor Trainini esta frase que a mí me dejó impactada, que es, y con esto termino, sin el factor humano individual y único como es la conciencia, la medicina no tiene destino ni el enfermo consuelo. Con esto agradecer la presencia a la doctora Bertolas, al doctor Trainini y su atención con nosotros. Muchas gracias.